Bien, volvemos nuevamente a la segunda sesión de nuestra clase para concluir con el tema de los modos de extinción de la propiedad. Bienvenidos nuevamente, chicos. Recomendarles siempre, por favor, que no olviden registrarse en el chat de la grabación a efectos de control de asistencia. Bien, a ver, mientras se van conectando, ¿no? Mientras se van conectando, vamos a ver de concluir el tema ahora. Y ya viendo más adelante la organización de nuestro examen del primer parcial, toda vez que ya nos han pasado el rol oficial, ¿cierto? Entonces, cualquier duda que tengan, nuestro examen es el 23, si no me equivoco. Sí, 23. Bien, que se vayan conectando todos para poder proseguir. Y concluir este tema. ¿Tenían clases a las 7 de la mañana? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿De qué materia? Derecho de familia, doctor. Ah, qué interesante. Es bonito. Doctor, nuestro examen es el viernes 16. ¿No es el 23? Ah, sí, tienes razón. A ver, voy a ver ese temita. Es en el rol oficial, el último que nos han mandado, ¿cierto? Sí, exacto, doctor. Ya. Eso lo vamos a revisar bien. De todos modos, chicos, les recuerdo que el día de mañana tenemos reposición de clase. ¿Cierto? Les voy a pasar antes de mediodía la hora en la que nos vamos a reunir. La próxima semana estaría siendo nuestro examen del primer parcial. Permítanme en este momento, vamos a verificar bien. A ver. Derecho civil, 3 obligaciones. Les han organizado un solo examen por día, ¿no, chicos? Una sola materia por día. Sí, doctor. O en algún caso tienen dos, no creo. No, doctor. A ver, viernes 16 de abril. Derecho civil 3, sí, es el 16. Lo que quiere decir que el día de mañana, conforme estaba organizado, vamos a hacer en la clase de reposición, que también estaba programado, la clase de retroalimentación, ya estableciendo de qué tema a qué tema vamos a dar el examen. Ahora, me gustaría mucho, tenemos un trabajo práctico que se va a evaluar sobre 10 puntos. Me gustaría mucho un repasito, ponerles en plataforma por unos 5 puntos o por unos 10. Si establecemos por 10 más el trabajo, ya serían 20 puntos en juego y el examen tendría que ser 15 preguntas por los 15 puntos. Sumados a los 20 serían 35. Si establecemos el repaso sobre 5 puntos, el examen tendría que ser sobre 20 puntos. ¿Cierto? Un repasito de 10 preguntitas. ¿Qué dicen? ¿Cuándo sería, doctor, el repaso? Les podría abrir mañana mismo después de la retroalimentación hasta antes del día del examen. ¿Preferirían por 5 puntos o por 10 puntos el repaso?
No sé, a ver qué dicen mis compañeros, doctor. O le otorgan la decisión al docente. Por 5, doctor, el repaso. ¿Sí? En mi opinión, no sé qué dirán los demás. Ya. Entonces, mañana antes de mediodía les voy a pasar, estoy pensando que la clase de posición en la que vamos a retroalimentar todos los temas que van a entrar al examen, sea tipo 2 de la tarde, ¿les parece? Sí, doctor. Tipo 1:30, 2 de la tarde, que van a ser 2 sesiones en las que vamos a tocar desde el primer tema hasta el tema que va a entrar al examen del primer parcial. Entonces, 2 de la tarde, chicos, más o menos, o 1:30 podría ser también, para que nos liberemos y también ustedes puedan hacer sus cosas, ¿no? Porque seguramente también ya tienen trabajos señalados de otras materias y esta época de exámenes el tiempo se nos acorta un poco. Sí, doctor, está bien. Ya, perfecto. De todos modos les comunico, les paso el link por el WhatsApp. Bien, terminemos de ver la confusión como un modo de extinguir la obligación. La consigna es básica. La confusión como modo de extinción de la obligación consiste en que en una misma persona se fusiona, se mezcla, se une o se reúne las calidades de deudor y acreedor al mismo tiempo. Por tanto, como de dos partes se fusionan en una, no podemos hablar de la existencia de una obligación. Esta se extingue, con el ejemplo que hemos visto. ¿Cuáles son los requisitos para la procedencia de la confusión? Veamos, trabajemos con pantalla, con pizarra más bien, para que lo tengamos en la grabación grabada. Requisitos de procedencia de la confusión. ¿Listo? De la confusión. Bien. La ley, en este caso el Código Civil, prevé que para que concurra o sobrevenga la confusión como un modo de extinción de la obligación, se debe cumplir con estos parámetros, que los vamos a registrar en la pizarra. Tiene que tratarse de una única obligación, ¿cierto? No pueden haber dos o tres entre las partes. Porque si se tratara de dos obligaciones, el hecho de confundir, de reunir en una sola persona la calidad de deudor o acreedor, se presenta el problema en determinar en cuál de las dos obligaciones se va a proceder a la confusión. ¿Cierto? Eso sí nos generaría una verdadera confusión, pero definido desde el punto de vista de ambigüedad, de oscuridad, de imprecisión. Segundo, el débito y el crédito debe dirigirse a una misma obligación. Y ahí volvemos a aterrizar en que debe tratarse de una sola obligación. Cuando hablo de débito y crédito, estoy hablando de la deuda y del deudor y del acreedor. ¿Cierto? Débito lo que se debe y crédito lo que se debe exigir como tal. Tercero, que la confusión o la reunión, ¿sí? La confusión debe concurrir en la misma persona. ¿Ya? Debe concurrir en una misma persona. ¿Sí? Mínimamente. Solo ahí podríamos hablar
de que puede proceder la confusión como un modo de extinguir la obligación. Ahora, ¿cómo opera la confusión? ¿Cómo se efectiviza la confusión? Necesariamente, las partes concurren haciendo un análisis de los roles que están cumpliendo en la obligación y toman la determinación de que ésta se puede extinguir por confundir, como el inquilino que le compra la casa al propietario pierde la calidad de inquilino y por tanto la obligación se extingue por confusión porque en su misma persona se están reuniendo la calidad de propietario e inquilino. Otra de las figuras con las que se efectiviza puede ser la hipoteca, ¿ya? La hipoteca, en la que tanto el deudor como el acreedor convienen en aplicar la confusión poniéndose de acuerdo en que en una sola de las partes se va a reunir la calidad de acreedor y deudor. Lo propio puede pasar en un contrato de anticrético, ¿cierto? Así como en el caso del inquilino. El anticrecista que ha entregado un capital de anticrético, un capital de dinero al propietario, mediante el cual va a ocupar, usar y gozar el bien que le está dando en anticrético, por acuerdo de partes, el anticrecista compra el inmueble al propietario y automáticamente en la calidad del anticrecista se reúnen ambas figuras, acreedor-deudor. Por tanto, la obligación que existía en la devolución del capital de anticrético una vez cumplido el plazo y en la devolución del inmueble que el anticrecista estaba ocupando, se extingue, porque el anticrecista se convierte en propietario y en su persona se reúnen las dos calidades, acreedor anticrecista y propietario al mismo tiempo, ¿cierto? A esa forma de efectivizar la confusión se llama en derecho como actos entre vivos. Ahora, la confusión también se puede efectivizar, también puede operar bajo la figura de la sucesión hereditaria o también llamada mortis causa, ¿sí? Cuando fallece una persona, y esto lo van a ver cuando lleven Derecho Civil 5, cuando fallece una persona, se genera la apertura de la sucesión hereditaria, es decir, la convocatoria a los herederos para que puedan transmitirles a ellos la titularidad de los bienes que pertenecían al causante, al fallecido. ¿Ya? En esa condición, los herederos reciben los bienes que eran del causante, del fallecido, pero también podrían aparecer las personas a las que el fallecido les debía algún dinero o tenía pendiente alguna obligación. Y en este caso, los herederos del fallecido podrían, en cumplimiento de la obligación pendiente que tenía su causante, ¿no?, transferir bienes, dación de pago, como ustedes saben, cumplir una obligación con cosa o prestación distinta de la que se pactó, pero finalmente el objetivo es extinguir la obligación. Entonces podría darse este caso por efecto de la sucesión hereditaria, llamada mortis causa. ¿Ya? Es muy común que en la vida práctica, en la realidad de los hechos, pueda existir, al fallecimiento de una persona, puedan existir obligaciones pendientes, préstamos bancarios, préstamos de dineros particulares, alguna obligación de hacer pendiente para entregar, cosas por el estilo. Entonces, dependiendo de las circunstancias y la naturaleza de obligación, se pueden optar ya sea por algún otro modo de extinción, van a depender mucho de las circunstancias, y se puede optar también por la aplicación de la confusión como un modo de extinguir la obligación entre las partes. ¿Cierto? En ese sentido,
para ser más claros, voy a dejar de compartir y tenía por acá un documental de 3 minutos que voy a compartir con ustedes. A ver. Sí, este es. Voy a dar paso al sonido del audio y escuchen para que reforcemos el tema de la confusión. Escuchen, por favor. Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal. En esta ocasión estudiaremos sobre la confusión, como modo de distinguir las obligaciones. Veremos aspectos como son el concepto, algunos ejemplos y sus efectos. Y por supuesto, suscríbete al canal. Iniciamos por el concepto. Y la confusión es un modo de distinguir las obligaciones, y se da cuando concurren en una misma persona las calidades de acreedor y deudor. La confusión puede existir tanto en derechos reales como fideicomisos, servidumbres y la hipoteca, y también en derechos personales o crediticios. Seguimos con un ejemplo en derechos personales. Juan le debe a Pedro 500.000 pesos y acuerda que Juan los pagará al cabo de un año. Pasados 4 meses, Pedro muere quedando como heredero universal Juan. En este caso, la obligación se extingue ya que Juan no puede ejercer las dos calidades de acreedor y de deudor. Otro ejemplo en cuanto a derechos reales es que Juan es dueño del predio denominado La Colina, que colinda con el predio denominado La Llanura. Por sentencia judicial se establece la servidumbre en el predio La Llanura, de propiedad de Marcos. Al cabo de 5 años, Marcos le vende el predio a Juan. La servidumbre se extingue por la reunión perfecta e irrevocable de ambos predios en manos del mismo dueño. En cuanto a los efectos de la confusión, tenemos que se extingue la obligación porque la relación bilateral y el vínculo jurídico dejan de existir. La confusión se aplica a la totalidad o parte de las deudas. Si las deudas que están en cabeza de una persona son objeto de confusión, por si estas concurren en parte no habrá extinción de la deuda, sino solo en esa parte. Con la confusión se extingue tanto la obligación principal como la accesoria. Si hay confusión entre uno de varios deudores solidarios y el acreedor, podrá el primero repetir contra cada uno de sus codeudores por la parte o cuota que respectivamente les corresponda en la deuda. Si por el contrario hay confusión entre uno de varios acreedores solidarios y el deudor, será obligado el primero a cada uno de sus coacreedores por la parte o cuota que respectivamente les corresponda en el crédito. Muchas gracias por... A ver, cortito el documental. Todos los argumentos y los ejemplos aterrizan en la unión, la mezcla, la reunión en una sola persona de las dos calidades, deudor-acreedor. Y es más, en uno de los ejemplos se trabaja con un derecho real como es la servidumbre, que ustedes lo han visto en Derecho Civil 2, ¿cierto? Y han visto también modos de extinguir las servidumbres. ¿O alguien tiene alguna duda con ese ejemplito? Sin miedo, chicos, pregúntenme, nos podemos olvidar, se nos puede ir con precisión para que todo quede bien claro. Está claro entonces la figura de la confusión como modo de extinción de la obligación. El momento que escuchemos la palabra confusión en derecho, estamos hablando de un modo de extinción de una obligación por el hecho de que en una sola persona se reúnen las dos calidades, deudor-acreedor. Básicamente, ese es el objeto final de lo que es la confusión. ¿Está claro entonces? Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora, como un modo excepcional, como un modo especial, si vale el término, vamos a ver otro instituto jurídico, otra figura jurídica que extingue una obligación. Y casi estoy seguro que ustedes ya la conocen. Estimo que la han visto, que un poco lo han visto en Derecho Civil 2. ¿Quién podría decirme, y creo que ya les había preguntado, qué es la prescripción?
¿Qué significa prescripción en materia jurídica? No sé si se acuerdan, si vieron algo en Derecho Civil 2, chicos. ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie? Aunque vagamente. Doctor, ¿se Sí. podría decir que la prescripción es como un contrato que tiene una persona con otra? Ya, podría ser. ¿Quién más? ¿Alguna vez han escuchado decir, es que Juanito le prestó, a ver, el ejemplo típico, ¿no? En obligaciones, le prestó plata a Pedrito por un plazo de 1 año. Pedrito no cumplió y este Juanito no ha hecho nada para cobrar, no le ha iniciado demanda, no le ha hecho nada. Y cuando pasa el tiempo y Juanito quiere iniciar una demanda para cobrarle a Pedrito, el abogado le dice que su derecho de demandar para cobrar ese dinero ha prescrito, que ya no puede cobrar. ¿Han escuchado alguna vez? ¿O no han escuchado? Como que sí, doctor. ¿Sí o no? Que ya no tiene vigencia, se podría decir, doctor, ¿no? Más exactamente, ya vamos ubicándonos, ya vamos ubicándonos. Y es importantísima la figura de, no creo terminarla en esta clase, ¿no? Porque quiero que me entiendan muy bien, es importantísimo que manejemos la figura de la prescripción, porque es un tema que lo vamos a manejar a partir de ahora, no solamente en las demás materias, sino principalmente en el ejercicio de la profesión. ¿Ya? Es común en el ejercicio de la profesión trabajar con casos donde esté presente o se encuentre o identifiquemos la prescripción. Ahora, importante es también decirlo, que cuando nos encontremos del lado de quien demande la prescripción o del lado de quien no desea que la obligación prescriba, lógicamente las estrategias van a ser distintas, porque si yo tengo un cliente, en el ejemplo que les ponía, que tenía una deuda que le debía a alguien, que finalizado el plazo para pagar, mi cliente no pagó, transcurrió un determinado tiempo en el que jamás fue demandado, va a buscar del servicio del abogado que lo libere de esa deuda, ¿ya? Que lo libere de esa deuda. Sin embargo, cuando patrocinamos a la otra parte, en este caso al acreedor, como abogados vamos a ver la forma de que el acreedor, por no haber cobrado en un determinado tiempo, vea la forma de recuperar su dinero. ¿Ya? Vea la forma de recuperar su dinero. Entonces, la estrategia que vayamos a usar tiene que ser dirigida a defender o a coadyuvar los intereses y los derechos de nuestros clientes. Y como les reitero, la coyuntura profesional de los abogados puede ser que hoy estés de parte de un lado y mañana estés patrocinando de parte del otro lado. ¿Ya? ¿Quién más me puede decir qué es la prescripción? Si se acuerdan. ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda?
Bien. A partir de ahora no podemos olvidarnos. No podemos olvidarnos de qué es la prescripción. Es un instituto jurídico, primero se los voy a pintar así, después nos vamos a apoyar con un documental, quizá no en esta clase, pero quizá en la otra con seguridad. La ley, desde el derecho romano, toda vez que la palabra prescripción deriva del latín praescriptio, ¿sí? Que viene de otro verbo que se establecía como praescriptus, significa en un sentido práctico, ¿sí? La pérdida de un derecho, por no ejercer este derecho en un determinado tiempo que la misma ley me concede. Pierdo un derecho porque no lo he ejercitado, no lo he practicado en un término, en un plazo que la misma ley me otorga. ¿Ya? Que la misma ley me otorga. En ese sentido, queda claro pues que cuando se genera la prescripción de un derecho, no tiene vuelta atrás, no retrocede. En deudas de dinero, por ejemplo, cuando el acreedor, una vez que ha vencido el plazo para que el deudor le devuelva lo prestado, la ley prevé en deudas de dinero un plazo de 5 años para poder iniciar la ejecución de la obligación, como vimos en temas anteriores. Le dice, has prestado dinero, por así decirlo, tu contrato es por 1 año. A partir de la culminación del plazo al cual se sujetó ese contrato, le dice, tú tenías 5 años para poder demandar, para poder ejecutar, para poder recuperar tu plata. No has hecho ejercicio, no has hecho uso de ese derecho durante esos 5 años. Eso quiere decir, más o menos es como le dijera la ley, que no te ha interesado, has sido negligente, has sido imprudente, el tiempo ha pasado y ese tu derecho ha prescrito. Es decir, has perdido el derecho de poder reclamar la devolución de tu dinero, de poder ejecutar la devolución o la cobranza de tu dinero. Es una especie, sería una especie de castigo, ¿cierto? De sanción que la ley establece, en este caso al acreedor, por no haber hecho ejercicio de su derecho de cobrar. Pero al mismo tiempo, es una especie de liberación al deudor. ¿Por qué? Porque al haber prescrito el derecho del acreedor a ejecutar, al deudor lo libera de la obligación. De ahí que la prescripción es un modo excepcional, es un modo especialísimo de extinción de la obligación. Entonces, Juanito, en el ejemplo que les decía, el día de ayer se cumplió los 5 años que tenía a partir del término vencido para que le devuelvan su plata, tenía 5 años para poder demandar. Hoy estamos a 10, asumamos que el 9 de abril del 2016 vencía el plazo y del 9 de abril
al 9 de abril del 2021 son los 5 años. No hizo nada. No demandó, no ejecutó nada. Anoche se ha soñado, se ha acordado y el día de hoy, asumamos que sea día hábil, entonces agarra un abogado y inicia la demanda, mete la demanda el día de hoy, pero ayer venció los 5 años. ¿Ya? Y Juanito, que es el deudor, o mejor dicho, Pedrito, que es el deudor, citado con la demanda, visita el despacho de ustedes. Ustedes hacen el cómputo desde cuándo es que la obligación no ha sido ejecutada, cuándo se ha vencido, qué tiempo ha pasado, y encuentran que el día de ayer se cumplió los 5 años que la ley le concedía a Juanito para poder ejecutar. El día de hoy ya está fuera de plazo para ejecutar y ustedes presentan como respuesta la prescripción de la obligación. Por tanto, solicitan la extinción de la obligación. ¿Por qué? Porque Juanito ha perdido el derecho de poder ejecutar esa obligación por no haber hecho nada durante los 5 años que establece la ley para temas de deudas de dinero. Si me han entendido, en eso consiste la prescripción. ¿Ya? Tiene un efecto extintivo y tiene un efecto liberatorio. Extintivo porque le está quitando el derecho a Juanito de poder ejecutar. Y liberatorio porque lo está liberando a Pedrito de pagar esa obligación. Le está diciendo la ley a Juanito: tenía 5 años que yo te he concedido para que una vez que venció el término del contrato, tú puedas demandar, tú puedas cobrar en la vía judicial o en cualquier otra vía el préstamo que hiciste. El no haberlo hecho a mí me hace entender, ¿no? Es como si la ley le hablara. El no haberlo hecho a mí me demuestra que ha habido descuido, negligencia, imprudencia, qué sé yo. No te interesó. Por tanto, como no lo puedo supeditar eternamente al deudor atado a una obligación, a ti te extingo el derecho, pierdes el derecho y al otro lo libero de la obligación. Por tanto, doy por extinguida la obligación. Así es como funciona la prescripción. ¿Alguna pregunta, chicos? De ahí que cuando ustedes revisen algún texto, perdón Natalie, creo que querías hablarme, cualquier texto de obligaciones con referencia a la prescripción, seguramente la van a encontrar con el término o con el título de prescripción liberatoria y se va a definir como que es aquel modo de extinguir las acciones o derechos de contenido patrimonial por el transcurso del tiempo y los requisitos señalados por ley, ¿no? De manera más técnica. ¿Sí? Esta prescripción va a tener 2 elementos. La inactividad, la inacción de parte del acreedor, de que vencido el término para el cual se pactó la obligación, no hizo nada, ¿cierto? Porque como titular del derecho estuvo pasivo, no hizo nada. Primer elemento, la inactividad o inacción del titular. Y segundo, el transcurso del periodo del tiempo. 2 elementos. Es decir, tiene que concurrir la pasividad exclusiva del acreedor, no hizo nada, inactivo totalmente, y el transcurso del tiempo que la ley establece para ejecutar, para ejercer ese derecho. Concurren estos 2 elementos y la prescripción va a proceder, por tanto se va a extinguir la obligación. Adelante ahora sí, Natalie, creo que querías decirme algo.
O cualquiera de ustedes, chicos, ¿qué querían decir? ¿Alguna pregunta? Con la explicación que dio ya está más claro. Entonces, a partir de ahora, ustedes no pueden olvidarse lo que es la prescripción. ¿Ya? No pueden olvidarse lo que es la prescripción. Tienen que entender que la prescripción es la pérdida de un derecho por no haberlo ejercido en un determinado tiempo. Así de claro. La ley prevé, y esto lo vamos a ver seguramente en la próxima clase, la ley prevé un tiempo determinado para ciertos derechos patrimoniales. ¿Ya? Por ejemplo, en el tema de deudas de dinero, 5 años. En el tema de intereses no cobrados, 2 años. En el tema de alquileres no cobrados, si mal no recuerdo, que lo vamos a ver en la próxima clase, también 2 años. ¿No? Se llama, a la de 5 años, se la conoce con el nombre de prescripción quinquenal. A la de 2 años se la conoce con el tema de prescripción bienal, B2, ¿no? Y a la prescripción de 3 años se la conoce con el nombre de prescripción trienal, ¿ya? Trienal, que la vamos a ver de manera uno por uno, de manera muy detallada. Pero reitero, chicos, a partir de ahora, y esto es parte de su vida jurídica y de la práctica jurídica que más adelante van a ejercer. Cuando hablemos de prescripción en materia de obligaciones, estamos hablando, en términos muy objetivos, de que la prescripción conlleva perder un derecho por no haberlo ejercido durante un determinado tiempo. Ejemplo, ustedes han visto en derechos reales la usucapión decenal o extraordinaria. ¿Cuál es el plazo en el que un poseedor debe poseer un determinado bien cumpliendo con todos los requisitos de la posesión para poder activar la usucapión? ¿Cuál es el plazo que la ley exige? ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el plazo para iniciar una demanda de usucapión, para hacerme dueño de un bien en el que he estado en posesión? Doctor, se tiene que vivir 10 años. 10 años. Ojo. 10 Sin años. moverse ni un día. Exactamente. ¿Qué otro nombre recibe la famosa usucapión? Para terminar con esto. ¿Quién se acuerda? ¿Qué otro denominativo recibe? ¿Acaso no recibe el denominativo de prescripción adquisitiva? ¿Se acuerdan? Sí, doctor. Sí, fíjense, prescripción adquisitiva. Prescripción para el propietario del bien. Perdiste el derecho por no haberlo ejercido durante 10 o más años. Adquisitiva a favor del poseedor. Adquieres este bien por haber estado en posesión por 10 o más años. ¿Sí o no? Claro ejemplo, le quita el derecho al propietario por no haber ejercido el mismo durante 10 o más años y le otorga el derecho de poder adquirir ese bien al poseedor durante 10 o más años. ¿Sí? Sí. Esa es la prescripción. ¿Ok? Bien, estamos llegando al finalizar, chicos. Voy a cortar acá, por favor, y mañana a las 2 de la tarde nos vemos en la clase de retroalimentación para nuestro examen del día viernes 16. ¿Ok? Está bien, doctor. Listo, Hasta gracias. luego. Gracias a todos, chicos. Chao, chao.